Claridad, por ejemplo, en algunos países de Europa, el tratar de construir una nación, entre comillas, con afinidad puramente étnica o lingüística, rechazando a toda persona que no comparta su etnicidad, su carácter lingüístico, su propia cultura. Por lo tanto, la idea de basar una nación sobre aspectos étnicos, culturales exclusivamente es absurda. A mí me preocupaba esa base del Evangelio según San Mateo en que se dice, si le tiran una cachetada, ponga la otra mejilla. Pero a los 14, 15 años, eso de que poner la otra mejilla significaba, oiga, ¿qué cosa? Soy un felpudo que quiero que me maltraten, todo. Entonces, entre esas cosas fui donde un cura amigo y le digo, oye, mira, cuéntame cómo es esto, pues. Esta cuestión de que si me tiro, me da una cachetada, ¿tengo que poner la otra mejilla? Sí, me dice, ¿ya ves lo que...? No, espera un momentito. ¿Cómo que espera un momentito? Mira, te dice que si te tiran una cachetada, pon la otra mejilla. Pero si te tiran una segunda cachetada, no hay nada escrito y sácala la recontramugre. Usted menciona el tema de la confianza. ¿Cómo hacer que un pueblo tan golpeado pueda recuperar la confianza? O un pueblo que le ha dado su confianza a determinado grupo de gobernantes que hoy están en la cárcel, por ejemplo. Mire, yo creo que es un problema de elegir mejores líderes. Y ahí hay un problema tanto de oferta por un lado, como de demanda por otro. Lo importante es que si van a estar estos 12 creyendo que pueden hacerlo bien, no vamos a ir a ningún lado. Y dicho sea de paso, me gustaría conversar con algunos para que sepan lo que realmente es ser presidente, ¿no? Porque no es ser presidente, ni mucho menos. Es una cosa muy complicada. Arrancamos el 2025, primer programa de El Buen Librero en este nuevo año. Y teníamos que empezar con un invitado especial el día de hoy. Como ya les habrá advertido el título de esta miniatura, nos acompaña Francisco Sagasti nuevamente. Bienvenido, presidente, una vez más al Buen Librero. Muchísimas gracias por la invitación, encantado de estar con ustedes y gracias por el honor de ser el primer invitado de 2025. No, sí, sobre todo porque el título de este libro del cual vamos a hablar el día de hoy se llama Incertidumbre. Es lo que prima el día de hoy. Usted empieza con una cita de Ortega y Gasset justamente diciendo ¿qué nos está pasando? Es una pregunta que podría parecer retórica, pero en realidad es una pregunta recurrente en el ser humano. Bueno, es una pregunta que hemos hecho a lo largo de la historia y Ortega y Gasset en los años 30 del siglo pasado, en la cual estábamos en todo el renacimiento del nazismo, del fascismo, la Gran Depresión, todos estos problemas. Él se hizo la pregunta y la planteó, dijo, no sabemos lo que nos pasa y eso es precisamente lo que nos pasa. No saber lo que nos pasa. Y creo que nos encontramos en una situación similar. Estamos en medio de una serie de cambios muy, muy profundos que si no tratamos de entender, no vamos a encontrar cuál va a ser el mejor camino para mejorar la condición humana, mejorar nuestras propias perspectivas y poder lidiar con este conjunto de cambios que se nos está viniendo uno tras otro, ola tras otro. Y el intento que he hecho en este libro, que dicho sea de paso, este es el primero que escribo para el público en general. Usted habrá visto que no hay notas a pie de página, no hay frases muy largas, no hay citas demasiado extensas, pero eso sí, uso otros autores. Y la idea general de este texto es dar unas pistas para que podamos empezar a entender lo que nos está pasando y responder de manera adecuada. Hay alguien que es el vehículo de transición prácticamente en todos los capítulos de este libro y es Francis Bacon, ¿no? Correcto. ¿De dónde viene esta fijación por las ideas de Bacon, que además fue un filósofo de transición, ¿no? Justamente un filósofo que había combatido justamente con ideas toda esta salida de Inglaterra en medio de la peste, por ejemplo, ¿no? Correcto, tiene usted toda la razón. Ahí Bacon fue una figura de transición. Y lo que sucede es que, tratando de entender lo que nos pasa, digo, ¿de dónde viene
la situación actual y por qué viene la situación actual y desde cuándo hemos empezado una época que nos ha llevado a donde estamos ahora. Y la figura de Sir Francis Bacon es muy relevante por lo que usted dice. Él representa la transición entre el mundo antiguo y el mundo moderno. Tenía un pie en cada lado. Era un filósofo inglés, nació en 1561, murió en 1626 y justo fue testigo de toda la transición desde el medioevo y el Renacimiento a la época moderna. Y además de eso, fue un hombre muy especial, porque por un lado era un filósofo muy dedicado a lo que era la metodología científica, fue uno de los primeros que la codificó, pero al mismo tiempo era un político activo. Participó en una serie de eventos políticos, fue asesor de la reina Isabel I, fue asesor del rey Jacobo I también, y subió poco a poco. Recordemos, en esa época no había meritocracia, era simplemente tener el favor del rey. Y él fue, por decirlo en criollo, trepando hasta llegar al puesto más alto en Inglaterra sin ser noble. Bueno, eso fue en febrero de 1620. A fines de marzo había sido condenado por corrupción, había sido internado en la Torre de Londres y desterrado a los 6 días después. O sea que es un hombre muy curioso, pero lo interesante de él es que planteó una serie de ideas sobre cómo utilizar el conocimiento. Su frase más famosa es: el conocimiento es poder, algo que sabemos todos, ¿no? Y además, lo que él dijo, que el conocimiento debe servir para mejorar la condición humana. Algo que rescato también de las ideas de Bacon es que, antes se podían elaborar teorías a propósito de los datos que se tomaban, pero él dice, no, hay que hacer una interpretación entre los datos y la experiencia. Justamente por eso es que es un pivote entre ambas épocas. Exacto. Y algo que él también propone es justamente tender puentes. Usted lo menciona en el capítulo, entre la época clásica y, digamos, la era moderna. Antigua. ¿Qué podríamos o qué puentes podríamos tender hoy nosotros con nuestro propio pasado? Mire, lo interesante de Bacon y muchos otros autores de esa época, y hay un trabajo maravilloso que cito de Agnes Heller que se llama El hombre del Renacimiento, que muestra cómo cambió totalmente la perspectiva de los seres humanos durante ese periodo de transición y que al plantear la idea de utilizar el conocimiento para mejorar la condición humana y de que el conocimiento era poder, Bacon inauguró una época que la estamos viendo ahora. ¿Quiénes son los hombres más poderosos del planeta en la actualidad? Los hombres más ricos. Son aquellos que controlan las fuentes de generación de conocimiento y los resultados de investigación científica, inteligencia artificial, todo lo que se refiere a biología sintética, en fin, todos estos campos, nuevos materiales, nuevas fuentes de energía, internet, etcétera. Y los multibillonarios y las hombres con mayor poder son precisamente aquellos que tomaron conciencia de que el conocimiento, la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación son fuentes de poder. Sin embargo, lo importante de la transición el día de hoy, y por eso hablo del ocaso de la época de Bacon, es que todo esto ha tenido una serie de efectos no deseados, de efectos negativos, destrucción del medio ambiente. Bacon dijo que había que utilizar el conocimiento para dominar la naturaleza, dominarla. Bueno, la hemos dominado. Pero ¿cuál ha sido el resultado? Contaminación, deforestación, pérdida de biodiversidad, cambio climático. Hemos realmente atacado y dominado la naturaleza sin ningún límite, mucho más allá de lo que era conveniente. Justamente a propósito de eso, hacía la referencia de pronto a nuestros antepasados, el conocimiento antiguo, porque la relación de los peruanos y sus diferentes identidades con la tierra podrían llevarnos a un punto medio justamente con el desarrollo, ¿no? Exacto, y eso es una de las cosas que describo en el texto.
al darnos cuenta que los excesos, por decirlo así, de la aplicación de las ideas de Bacon, de su programa baconiano, nos ha llevado a una situación de desastre, no solo con respecto al medio ambiente, sino a desigualdad, concentración de poder, excesivo individualismo. Nos ha llevado a una serie de consecuencias negativas que el mismo Bacon ni siquiera se daba cuenta. Mire, en la época de Bacon había pues 500, 600, 700 millones de personas en todo el planeta. El uso de los recursos y el tirar desperdicios era absorbido por los ecosistemas y procesado sin ningún problema. Pero cuando somos 9.000 personas en el planeta, ya estamos en otra situación distinta. Entonces, todo lo que planteó Bacon en la actualidad está llegando a su límite y hay que buscar nuevas opciones. Y parte de la respuesta está en lo que usted ha dicho. Rescatar el conocimiento tradicional, las maneras de actuar y pensar para conservar el medio ambiente y ver cómo les añadimos un componente riguroso de ciencia sin que pierdan su esencia y de esa manera poder utilizar los recursos de todo nuestro planeta de manera amigable y sustentable. Ahí demolemos un mito, ¿no? Entonces el ecodesarrollo no es incompatible con el desarrollo económico. No, al contrario. La palabra ecodesarrollo fue acuñada por Ignacy Sachs en 1972 en la Conferencia Mundial de Estocolmo sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Y lo que él dijo precisamente de eso, una cosa es el desarrollo por sí solo sin límites y otra cosa es la ecología profunda sin límites, que no hay que hacer absolutamente nada con el medio ambiente. Entre los dos hay un punto intermedio razonable que es básicamente una economía ecológica. Y esto es posible, tenemos ejemplos. El único problema es que no es tan rentable para precisamente aquellos que buscan enriquecerse. En este momento, y le haga usted la pregunta, ¿qué diferencia haría en su vida si usted, en vez de tener 40.000 millones de dólares, tuviera 40 millones de dólares? Claro. Es decir, tenemos a un señor que es dueño de una plataforma que prácticamente todo el mundo usa, de una colección de satélites y una serie de otras cosas, que se compra la presidencia aportando 240 millones de dólares a una campaña electoral y luego se da el lujo de darle lecciones a Inglaterra, a Alemania, a todo el mundo como si fuera, y que nadie lo eligió a nada. Ahí quería hacer una repregunta, ¿no? Porque Bacon justamente menciona que el poder es conocimiento. Correcto. Y en tiempos donde todos tienen, digamos, diferentes fuentes de conocimiento y también existe la posverdad, ¿cómo manejamos ese tipo de conocimiento o inducimos al conocimiento crítico desde las escuelas? Bueno, ese es el problema central. Ahora justamente en la mañana estaba conversando con unos colegas de la Universidad de Pensilvania. Tenemos en unas semanas más un taller, un seminario precisamente sobre el tema de desinformación y la posverdad y todo. Lo que sucede en la actualidad, y dicho sea de paso, eso no es algo nuevo. Recordemos, cuando recién se inventó la imprenta que produce estos libros, uno de los grandes problemas que se planteó es que el conocimiento existente se ponía a disposición de toda la ciudadanía. Ya no estaba guardado en pergaminos y escondidos en las abadías. Esto llevó a una serie de publicaciones de todo tipo, de críticas, mentiras, cambios y todo, hasta que la sociedad encontró una manera de poder controlar, regular y filtrar aquellas cosas que eran correctas o no. En este momento estamos en un momento de explosión de formas de generar y transmitir conocimiento, y yo ya estoy viendo poco a poco algunos intentos de lo que usted ha llamado una evaluación crítica de la información.
Y creo que ese es el camino que va a seguir. Acabo de ver un artículo periodístico la semana pasada que indica que en Suecia y en Finlandia a los chicos en el colegio les están enseñando a distinguir entre posverdad, entre evidencia, y francamente para una persona con cierto criterio no es tan difícil. Se puede hacer eso y hay mecanismos y maneras de hacerlos. El problema es que ahora se ha extendido tanto que va a requerir un esfuerzo gigantesco, no solo de la sociedad, sino también de los gobiernos. Y muchos gobiernos están controlados precisamente por aquellos que quieren propagar desinformación. Efectivamente, bueno, justo a propósito de lo que usted menciona, esto se llama el enfoque de educación mediática, es decir, que los chicos puedan ser formados desde la escuela y que aprendan a investigar y saber cuáles son las fuentes de información confiable y cuáles no, haciendo así un descarte crítico que evidentemente no es inmediato, es transversal, ¿no? Que se forma en los años de secundaria. Ahora, ¿cómo trasladar este enfoque al Perú? O sea, cuando tenemos un país sumamente desigual y donde el acceso a la información y a los recursos tecnológicos también es bastante desigual, ¿no? Hay zonas en las cuales todavía no llega ni siquiera la luz, entonces ¿cómo podríamos trasladar eso a las escuelas, ¿no? Bueno, a esas zonas en que no llega la luz tampoco llega la posverdad, o sea que ahí podemos estar un poco más tranquilos. Lo que sí he averiguado y he visto es que el Perú está más conectado de lo que nos damos cuenta. En muchas zonas aparentemente apartadas, los teléfonos celulares llegan gracias a satélite, gracias a microondas, y la gente está más conectada de lo que uno cree y recibe información de diferentes fuentes, ¿no? Entonces yo creo que hay una tarea múltiple. En primer lugar, yo creo que tiene que, como usted ha dicho, empezar desde la escuela a los chicos a que no crean todo lo que ven, a enseñarles a criticar y a mostrarles algunos ejemplos de cosas que son falsas para que ellos mismos puedan deducir que son falsas y explicarles por qué. Entonces, eso es posible y se está haciendo. Para personas un poco mayores, lo que hay que enseñar es a triangular, como dicen ustedes en la prensa. Si yo tengo una fuente de datos, en primer lugar quiero ver si hay otra que corrobora o dice algo distinto, y de tal manera de poder tener 2 o 3 fuentes de información distintas o diferentes que me permiten darme una idea. No es que crea una u otra, sino que puedo calibrar el grado de solidez, de evidencia que uno tiene con respecto a otra. Y luego hay un factor adicional, que es el saber quién es el que emite esa información y tratar de entender cuáles son sus intereses, sus intenciones, sus valores. Y eso es algo que usted y yo todos hacemos automáticamente. Al leer cierta fuente de información, usted ya sabe cuál es su sesgo y ya sabe en cuánto tiene que rebajar el contenido de verdad. Claro, dependiendo de quién es el emisor, uno puede calibrar. Uno puede calibrar la fuente, el emisor, la coincidencia entre diferentes fuentes, el tipo de evidencia que presentan, si hay una fuente confiable o no confiable, si hay una medición o no hay una medición, si esta medición está... Es decir, no estamos inermes, es un proceso de aprendizaje que nos va a tomar, calculo yo, unos 10, 15 años en general, y va a requerir algo que ya está desapareciendo. Todos hemos visto la información de que Meta, el señor Zuckerberg, bueno, no sé si usted recuerda que cuando empezó Facebook dijo, nuestro moto es no hacer daño al mundo, solo hacer el bien. Y dijo, vamos a tratar de evitar todo. Bueno, ahora se olvidó por completo de eso. Su moto es ganar más dinero al punto tal que ha eliminado a aquellas personas que controlan la veracidad de los posts en Facebook. Ya no vamos a tener eso más. Ya no va a ser responsabilidad de Facebook. Entonces, estamos en una situación muy complicada que va a requerir la creación de nuevas organizaciones, así como surgieron las organizaciones de periodistas y todo, vamos a ver en el futuro muy cercano
la creación de asociaciones, de empresas dedicadas exclusivamente a verificar la solidez, la veracidad de los datos. Probablemente algunas serán por suscripción, de tal manera, por ejemplo, que yo estoy suscrito a esta fuente de verificación de datos. Pago 5 o 10 soles al mes. Recibo una noticia que aparece, no voy a decir el nombre del diario, pero ya se imagina usted, tomo el titular, pum, lo pongo en este programa y me dice, mire, este fue preparado por tal, no es cierto esto, la evidencia es esta, etc. Y teniendo esa fuente de verificación, que puede ser, como le digo, o abierta o por suscripción, yo voy a empezar a tener confianza, una mayor confianza en lo que veo. Todavía eso no existe, pero yo le garantizo y apuesto que en 1 año, 2 años más van a aparecer instituciones, empresas, asociaciones que van a hacer eso. Ahora, qué grave esta cuestión de que la propagación de la información pueda producir cambios en la realidad. Cito un ejemplo, Yuval Noah, en un libro llamado Nexus, cita justamente qué es lo que pasó con Facebook en el año 2015. Un país africano lo que hizo fue básicamente que un grupo radical empezó a subir videos a esta red social y claro, el modelo de negocio de Facebook es cuanto más tiempo te tomas viendo el video o cuantos más comentarios haya, lo posiciona arriba en los algoritmos. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Que mucha gente empezó a interactuar con estos contenidos, no necesariamente dándole validez, sino interactuando ya sea para insultarlo, despotricar. ¿Y qué fue lo que ocurrió? El grupo radical terminó subiendo y generó una corriente de pensamiento en África y generando además subgrupos, ¿no? Entonces la posverdad en algún momento puede cumplir este viejo mito del campesino y el lobo, ¿no? Claro. Ya viene el lobo y al final de verdad puede venir el lobo, ¿no? Yo creo que eso es un problema, pero puede ser evitado. Como le he dicho, el contar con estas fuentes independientes de información, el formar a los jóvenes con pensamiento crítico y de que no acepten todo lo que ven en las redes. Ahora, hay otro tema mucho mayor, ¿no? Yo en el libro aquí digo que hay 2 caminos iniciales, hay muchos más, pero en el libro menciono 2. El primero es la autorregulación de quienes son los propietarios o gestores de las redes sociales y de fuentes de información. Con lo último que ha hecho Zuckerberg para Facebook, ya esa opción de autorregulación aparentemente ha sido descartada por los propios dueños que, como usted bien dice, mientras más monetiza, mientras más gente vea, sea verdad, sea mentira, no me importa, más se ve, más plata gano yo. Queda la otra opción, regulación estatal. Entonces, ahí es donde el problema se pone un poco complicado, porque si usted tiene a estos magnates, como lo acabamos de ver en el país del norte, que contribuyen cantidades gigantescas para poner políticos en el gobierno, que básicamente comparten su perspectiva libertaria, sin controles, que no les importa la posverdad, que mienten, que son delincuentes, eso no importa. Entonces, si ellos están en el poder, la posibilidad de regulación por parte del Estado es muy limitada. Ahora, uno de los mecanismos de la posverdad es justamente descontextualizar. Claro, usted menciona intervención estatal, automáticamente muchas personas ya se ponen en autos y empiezan a señalarlo a uno. Bueno, yo creo que cuando digo intervención estatal, digo intervención de la sociedad en su conjunto. Una cosa es el Estado capturado y otra cosa es el Estado como debe funcionar. Pero podemos ir un poquito más allá y tratar de desmontar este mito del Estado. Hay organismos reguladores autónomos. Allí lo importante es que ya no hablemos del Estado como un monstruo que está allí, que todo el mundo lo ve. No, hay diferentes agencias y agencias de regulación que tienen que tener 2 características. En primer lugar, independencia, y en segundo lugar, capacidad y competencia. Entonces, teniendo estas organizaciones reguladoras independientes, con gente capacitada,
es perfectamente posible como parte del Estado. Como nuevamente le digo, el Estado es de todo. Es poder judicial, es la fiscalía, es el poder legislativo, es el poder ejecutivo, son los gobiernos regionales. Una de las cosas que a mí un poco me molesta cuando veo en el periódico, el Estado no puede hacer esto. Un momentito, cuando se habla del Estado, un segundo, el Estado son personas, son agencias, son organizaciones. Entonces, hasta las personas de buena voluntad dicen, no, el Estado es incapaz, incompetente. No, lo que es incompetente es el gobierno regional de tal y su presidente. Porque hay otro gobierno regional que sí funciona como un buen presidente. Hay una herencia colonial en ese sentido, ¿no? De creer que el Estado y el poder es una persona. En realidad el Estado, como usted menciona, es todo un aparato. Aquí voy a adelantarme unas cuantas preguntas, porque usted menciona a propósito de la crisis de los estados-nación en el mundo, ¿no? Pareciese que hubiese una urgencia actual de algunos movimientos por construir una nación antes que pensar en el Estado o reformularlo. Bueno, vamos por partes ahí. ¿Qué cosa es reconstruir una nación? Lo que está sucediendo en algunos lugares, y lo vemos ya con claridad, por ejemplo, en algunos países de Europa, es el tratar de construir una nación, entre comillas, con afinidad puramente étnica o lingüística, es decir, rechazando a toda persona que no comparta su etnicidad, su carácter lingüístico, su propia cultura. El Estado-nación, cuando evidentemente lo que quería hacer era tomar una nación y hacer el Estado. Pero ahora lo que está pasando en todo el mundo, en todo, y además así ha sido la historia de la humanidad desde sus albores, con migraciones de todos lados. Cuando usted ve la historia de Europa a lo largo de los últimos 3.000, 4.000 años, y sobre todo durante el último milenio, ha sido una historia de migraciones, invasiones, mezclas. No existe ninguna raza pura en el mundo. Por lo tanto, la idea de basar una nación sobre aspectos étnicos, culturales exclusivamente es absurda. Lo que tenemos que tener son estados con una multiplicidad y variedad de lo que algunos llaman naciones, pero para mí son grupos étnicos distintos. Y en el Perú, por ejemplo, nosotros somos un ejemplo de lo que podría ser y de lo que es el mundo. No hay ningún país, como dijo Arguedas, desde el lado de la izquierda, como lo dijo Ribagüero, desde el lado de la derecha, tan diverso como el nuestro. Desde el punto de vista étnico, recordemos, los incas conquistaron una serie de reinos regionales, cada uno con su cultura, su etnia, su tecnología, sus habilidades, su forma de vivir, etc. Y los mezclaron durante 140 años que duró el imperio, pero ya a la llegada de los españoles, el Perú era una mezcla de mezclas. Los españoles tuvieron 700 años de convivencia entre moros, judíos y cristianos, con mezclas también. Llegaron aquí, fue una mezcla de mezclas con otra mezcla de mezclas. Añadimos la inmigración afrodescendiente con los esclavos y todo eso. En el siglo XIX en el Perú añadimos la llegada de la inmigración china, la inmigración japonesa. A fines del siglo XX y fines del siglo XIX y principios del siglo XX llegó toda la inmigración de Europa, los croatas, los yugoslavos, los franceses, los italianos. Mezcle bien eso y ¿cree usted que va a poder tener una nación peruana? Es imposible. Imposible. Lo que tenemos que pensar es cómo potenciamos esa riquísima y extraordinaria diversidad. Y lo que menciono en el libro es que lo que da la capacidad de adaptación y de resistencia en momentos turbulentos y de cambio es la diversidad. Porque si usted tiene solo una forma de ser, una etnia, y da la casualidad que estos cambios la golpean, desaparece todo.
pero si tiene una enorme diversidad, puede mezclar, baja uno, sube el otro, hay formas de responder, de trabajar, y aquí tenemos que considerar todas las comunidades nativas que tenemos en nuestra selva, en las comunidades andinas. Tenemos una riqueza que no hemos sabido reconocer. Usted justamente menciona el esquema de las paradojas en ese sentido, lograr que los polos opuestos no se anulen, sino que puedan en algún punto dialogar. Y aquí me ciño también a algo que mencionó Pablo Macera, refiriéndose al mismo tiempo a Martín Adán en un diálogo que tenía con Jorge Basadre, ¿no? Y refiriéndose puntualmente a Bustamante y Rivero. Ajá. Menciona, con las manos limpias se gana el cielo católico, pero no se gobierna a la gente difícil. ¿Cómo hacer entonces, ¿no? Esta frase de Pablo Macera traída a la actualidad, ¿no? Mire, Pablo Macera, como usted sabe, era un pesimista consuetudinario o consueterordinario, como decían algunos. Era un hombre muy, muy pesimista. Yo sí creo que es perfectamente posible tener las manos limpias y gobernar la diversidad de nuestro país. Mire, disculpe que lo diga, pero lo conversamos la vez anterior que tuve el gusto de visitarlo. Hablamos sobre gobernar en tiempos de crisis. Y recordemos, y daré un solo ejemplo, cómo antes de la llegada del gobierno de transición y emergencia, teníamos pleitos continuos entre el sector privado, el Estado, la sociedad civil, la academia, los empresarios diciendo que el Estado era un desastre y no podía hacer nada, los del gobierno diciendo que los empresarios eran unos mercantilistas, la sociedad civil diciendo de que no estaban buscando el bien común, los académicos diciendo que eran ignorantes, en medio de la pandemia. Llegamos al gobierno y dijimos, un momentito, sentémonos todos juntos. Y lo hicimos. Contamos con la colaboración de todos ellos. Y si logramos hacer lo que hicimos durante la pandemia, en vacunas, en oxígeno, en vacunación, en prevención, en camas UCI, en todo, fue precisamente por lo que usted dice, por esa capacidad de trabajar conjuntos. Pero para eso se requiere apertura, como menciona en el texto, un nuevo estilo de liderazgo, que desgraciadamente no lo estamos viendo en la actualidad, una concepción de bien común y de vocación de servicio. Eso es lo que necesitamos, pero es perfectamente posible gobernar un país diverso y avanzar todos en una dirección razonablemente consensuada. A propósito de eso, usted mencionaba justamente en Gobernar en tiempos difíciles, citando a Emery, ¿no? Que se trataba de equiparar y tratar de sentarnos y dialogar bajo las mismas condiciones. ¿Qué tanto estamos dispuestos nosotros a tolerarnos unos a otros, ¿no? Cuando han habido diferencias de fondo? Mire, yo creo que sí. Mi experiencia personal, y acá puedo decirlo con 50 años, más de 50 años de vida profesional. Sí, tengo casi 60 ya, ¿no? No, 70, por Dios, ya me estoy volviendo viejo que ni siquiera me acuerdo. A mí me ha tocado circunstancias en las cuales precisamente he podido lograr eso, y no solo eso, he visto maestros, amigos, colegas con la capacidad de hacerlo. Eso requiere un mínimo de apertura, requiere quitarse uno del medio, no creerse la divina pomada, y en primer lugar escuchar y luego ver, bueno, qué hay en común entre este punto y entre este. ¿Podemos encontrar algo intermedio? Miren, quizá ahora no, pero más adelante sí. ¿Por qué no hacemos esto por un momento? Y espérese usted, en el futuro podamos hacer algo diferente en la que usted saque, para decirlo en criollo, alguito más. Uh-huh. Entonces, se trata de articular, armar y crear las condiciones en las cuales las diferentes personas en posiciones de liderazgo, y no solamente al nivel más alto, sino al nivel más pequeño, al nivel de una calle, de una vecino, de un cierto grupo, de un club, etcétera, ejercen esa capacidad paradójica de escuchar, por un lado, pero al mismo tiempo decir, ok, no podemos hacer lo que todos quieren, pero vamos a buscar lo que sea el bien común. Usted no va a tener todo lo que quiere, pero no va a perder mucho. Usted tampoco va a sacar todo lo que quiere, pero va a ganar alguito. Usted va a quedar postergado por el momento,
pero no es la única vez que vamos a interactuar. En la siguiente, usted va a tener la posibilidad de salir adelante. A donde voy con esto es que es perfectamente posible. Y aquí debo decirlo ya, habiendo pasado años que dejé el gobierno, que demostramos con hechos sobre el terreno y con resultados prácticos que fue posible recuperar la economía, comprar vacunas empezando de cero para vacunar 3 veces a toda la población objetivo, organizar un programa de vacunación con la participación del sector privado, del sector público, de la academia, de la sociedad civil, de las organizaciones religiosas, que salvó muchas vidas, empezando por la vida de aquellos que nos cuidaban. El eslogan era: cuidemos a los que nos cuidan. Entonces, eso es solamente, y le puedo decir las otras cosas que hicimos. Por ejemplo, ya el mundo, todos se han olvidado. Acaban de crear una comisión para reformar el sistema judicial. Durante el gobierno de transición y emergencia, terminamos el informe costeándolo sobre cómo reformar el sistema de justicia. Hicimos el plan Gregorio Santos sobre cómo revitalizar a la Policía Nacional. ¿Qué quiero decirle con eso? De que todo se puede hacer. No estamos condenados a la mediocridad y a la inopia que tenemos en la actualidad como sistema de gobierno, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo. Ahí hay una cuestión bastante puntual, ¿no? Cómo recuperar la fe o la confianza en las instituciones, la confianza, que es otro de los temas que usted tocaba en el anterior libro, ¿no? Cuando tenemos que pareciese haber una demolición sistemática a la confianza que ha tenido el peruano de a pie frente a sus instituciones. Bueno, eso se tiene que hacer poco a poco y con hechos, demostrando las cosas como son. El último capítulo de este libro precisamente se llama Confianza. Y se llama Confianza porque, como digo ahí, ¿no?, la confianza en quienes se ejercen el poder y la autoridad es una condición esencial para conducir en forma adecuada y razonable los procesos de gobernanza, especialmente cuando se trata del poder político. Y ahí en el resto del libro trato de explicar cómo se crea confianza. Porque somos un país muy, muy desconfiado. Y hay muchas cosas que menciono en el libro, mencionaré solo uno. Usted genera confianza, en primer lugar, dando confianza. Esto es paradójico. Si yo estoy en una situación y le pido a usted que algo y le digo: ya Marco, confío en usted. Tiene usted mi confianza, proceda de la mejor manera que quiere, yo confío en usted. Eso genera en usted, quiera o no quiera, un sentido de obligación. Caramba, están confiando en mí. Yo tengo que hacerlo lo mejor posible. Ese sentido de confianza que se genera al decir yo confío en usted es el primer pasito. Ahora, no se trata de confiar totalmente, y en el libro cuento una anécdota personal que me parece ilustra muy claramente este tema de la confianza, ¿no? En el sentido de que dar confianza no significa dar un cheque en blanco. Si yo le confío en usted y usted realmente me decepciona una vez, conversamos qué pasó, y la segunda vez me decepciona, hasta ahí nomás llegamos. Y la anécdota fue la que me pasó con, no sé si la leyó usted, con este sacerdote de Chaclacayo. A mí me preocupaba esa base del Evangelio según San Mateo, en que se dice: si le tiran una cachetada, ponga la otra mejilla. Pero a los 14, 15 años, eso de que poner la otra mejilla significaba: oiga, ¿qué cosa? Soy un felpudo, que quiero que me maltraten, todo. Entonces, entre esas cosas fui donde un cura amigo y le digo: oye, mira, cuéntame cómo es esto, pues. Esta cuestión de que si me tiro, me da una cachetada, ¿tengo que poner la otra mejilla? Sí, me dice. ¿Ya ves lo que...? No, espera un momentito. ¿Cómo que espera un momentito? Mira, te dice que si te tiran una cachetada, pon la otra mejilla. Pero si te tiran una segunda cachetada, no hay nada escrito y sácala la recontramugre. Entonces, a eso voy. Pero ese es uno de los instrumentos para generar confianza. Si yo confío en usted,
Y yo lo he notado y lo he visto, lo he hecho a lo largo de toda mi vida. Y le digo, funciona en el 80-90% de los casos. Entonces, empecemos por eso. Además, hay otros tipos de mecanismos. Por ejemplo, ¿cómo generar confianza? Lo que era el eslogan de mi gobierno. No prometo lo que no puedo cumplir y cumplo lo que prometo. Decir las cosas como son y no como le gustaría que sea. Mire, usted ha hablado de la posverdad hace un momento, pero la gente se está cansando de escuchar cosas que le dicen que es, cuando al final en su vida cotidiana y a lo largo del tiempo terminan dándose cuenta que no son verdad. Porque al final la posverdad se cae tarde o temprano sola, tiene una fecha de expiración. Entonces, al final la gente se va dando cuenta y va empezando a desconfiar de aquellos que dicen, y empieza a confiar en aquel que le dijo, yo voy a hacer esto y lo hago. Las cosas son así y resulta que son así, no asá. ¿Entiende? Entonces, hay maneras de generar confianza, pero eso requiere políticos, empresarios, dirigentes de organizaciones de la sociedad civil, autoridades religiosas, autoridades académicas que practiquen eso que le estoy diciendo ahora y que es el último capítulo de Incertidumbre. Por ejemplo, cuando uno menciona que el progreso también trae consigo la reinvención de valores, ¿cuáles son esos valores que se deberían reinventar, por ejemplo? Mire, el primer valor que tendríamos que poner en cuenta, es decir, aquí utilizo la frase del filósofo español de los años 30, Manuel García Morente, que él decía, el progreso es la realización de nuevos valores, la creación y realización. En este momento, un valor que es esencial, que no teníamos antes, tiene que ver con el cuidado de la naturaleza, Marco. El respeto a los ecosistemas que sostienen la vida en el planeta. Eso es nuevo, eso tiene 10, 15 años, y es un valor que no ha sido difundido lo suficiente todavía, al punto tal que muchas empresas, muchos políticos, muchas personas consideran de que uno puede continuar actuando con impunidad sobre el entorno biofísico, sobre el medio ambiente, sin que suceda nada, a pesar de las inundaciones, a pesar del cambio climático, a pesar de las tormentas y los tornados, de las nevadas, de los friajes, de las olas de calor, de los incendios. Toda la evidencia está allí, pero la siguen negando. Entonces, un valor esencial es el respeto a los ecosistemas que sostienen la vida humana. Un segundo valor es el que hemos venido conversando, el respeto por la verdad. Es decir, el poder criticar y poder cuestionar las mentiras, la posverdad, las distorsiones, todo eso. Y así como eso hay varios valores que tienen que ver, por ejemplo, con el respeto a la privacidad. Mire, es la primera vez en la historia de la humanidad que este aparatito que tiene 15 años nos pone en contacto a todos con todos en todo el mundo y no podemos dejar de verlo al menos 1 hora o 2 horas al día. La hipercomunicación requiere un nuevo conjunto de valores sobre privacidad, sobre respeto al otro, que todavía no estamos poniendo ni siquiera en juego y menos aún en práctica. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Y aquí vuelvo a lo que empezamos con la era baconiana. Lo que estamos experimentando ahora en el mundo es un periodo de transición tan profundo, grande, impactante y fuerte como fue el periodo de transición entre el medioevo y el Renacimiento hacia la época moderna, la época científica. Ahora estamos terminando esta época moderna y entrando a una nueva época post-baconiana, por llamarla así, en la cual todos estos cambios que hemos mencionado requieren un nuevo conjunto de valores cuya articulación y búsqueda y persecución va a configurar una nueva idea de lo que es el progreso.
Progreso que justamente hoy en día muchos ven hacia el oriente, progreso que muchos ven en China, por ejemplo, ¿no? Esta reorientación de las personas a ver y hacer negocios con China también tiene algunos parámetros de cuidados, menciona usted. Sí, hay varios parámetros de cuidado, pero recordemos qué es lo que ha hecho China. Y ahí menciono en el libro lo que me tocó ver en 1984, cuando fui el relator de una primera reunión sobre política científica y tecnológica en China. Yo vi cómo empezaban en el 84 y he visto cómo están ahora. ¿Qué quiere decir esto? Que en 40 años es perfectamente posible cambiar radicalmente la situación en términos baconianos de utilización del conocimiento científico para dominar la naturaleza. En realidad lo que están haciendo los chinos ahora es poner en práctica unos siglos más tarde el programa baconiano, pero con una estructura política muy diferente a la que se usó en Occidente. Es una estructura política más vertical, más autoritaria, que no presta atención a las prácticas democráticas, pero que es muy efectiva en movilizar el conocimiento científico y tecnológico de la manera exacta en que planteaba Bacon hace casi 500 años. Entonces China está ahora embarcándose en un experimento extraordinario, ha tenido un éxito fenomenal, va camino a ser la primera potencia del mundo, es la principal exportadora de productos manufacturados. China exporta el 25-30% de todos los productos manufacturados del mundo, está publicando más artículos científicos que cualquier otro país del mundo, incluyendo a los Estados Unidos, pero tiene una serie de debilidades que viene precisamente de su estructura política vertical. ¿Usted cree que este tipo de visión del mundo que tiene China puede llegar a sobreescribir o cuestionar los valores de Occidente? Bueno, ya lo está haciendo. No es que lo puede, ya lo está haciendo abiertamente. Y lo que vamos a pasar es por un periodo de incertidumbre bastante grande durante los próximos 15 o 20 años, con un reacomodo del peso relativo de las distintas potencias, cuyos pronósticos son muy reservados. Por ejemplo, lo doy una vez para un signo de interrogación muy grave. Hemos escuchado con cierta consternación, diría yo, algunos las declaraciones del presidente electo de los Estados Unidos, diciendo que no tendría problemas, aparentemente, en tomar por la fuerza Groenlandia y Panamá, o sea, invadir por la fuerza. Automáticamente, al decir eso, está legitimizando la invasión de Ucrania por Putin. Si uno por la fuerza puede tomar eso, como lo puede hacer, porque es conveniente para su seguridad nacional, ¿qué impide que China tome Taiwán, que tome Vietnam, que tome Tibet? ¿Qué impide que Rusia tome ya no solo partes de Ucrania entera, sino también Georgia, Abjasia y todos estos países? Es decir, estamos entrando a una situación muy inestable, muy compleja, que no sabemos. Ahora, para poder entender a dónde va cada uno, hay que mirar los factores subyacentes. Y le voy a dar uno solo: demografía. Uno tiene que ver qué es lo que está pasando con el crecimiento demográfico en China, en Rusia, en Estados Unidos, cuál es el papel de la tasa de natalidad en cada uno de estos países, cuál es el papel de la migración, cuál es el grado de aceptación o no de la migración, y recién ahí uno va a poder entender cómo dentro de 15, 20 o 30 años cada una de estas potencias va a poder ejercer un poder mayor o menor de acuerdo a su propia capacidad productiva, social y a su población. ¿Qué rol le compete al Perú entonces en todo este juego? Mire, el Perú está en una situación privilegiada que a mí a veces me jalo los pelos, le digo, cuando veo que no nos damos cuenta. En primer lugar, somos un país intermedio, no somos amenaza para nadie. Segundo,
Gracias a la pericia de nuestros diplomáticos, todas nuestras fronteras están definidas. No tenemos ningún pleito de frontera con nadie. Tercero, tenemos una dotación absolutamente extraordinaria de recursos naturales, de todo tipo: biodiversidad, diversidad ecológica, diversidad de suelos, diversidad de fuentes de agua, diversidad de fuentes de energía, diversidad de pesquería, diversidad de productos minerales. Tenemos de todo. Tenemos una diversidad cultural que se expresa de diferentes maneras, de una forma maravillosa. O sea que el Perú en este momento, y tenemos gente extremadamente talentosa. Usted ha visto cómo algunos chiquillos en las zonas más apartadas del Perú o en los barrios marginales de las ciudades terminan ganando concursos mundiales de computación, de robótica. Es talento extraordinario. O sea que tenemos unas posibilidades realmente muy, muy, muy buenas. Lo que requerimos es una capacidad de tomar conciencia de esas posibilidades, examinar el entorno internacional y ver de qué manera nos vinculamos con China, con Estados Unidos, con Europa, con otros países de la región, con los países asiáticos en general, para poder extraer lo mejor posible de nuestra vinculación con ellos y elevar la calidad de vida potenciando esa diversidad de diversidades que tenemos. Usted menciona, por ejemplo, que va a ser imposible que formalicemos a todos los informales porque eso va a generar pues un costo económico excesivamente elevado. Mire, eso, y lo menciono aquí en el libro, yo no uso la palabra informal. Me parece que es una palabra que ya debiéramos echar a la basura, por una razón muy sencilla. Informal es el empresario bien establecido que tiene a la mitad de su planilla en negro, que no les paga beneficios y que los contrata a destajo. Informal es el señor que le vende caramelos en el semáforo debajo. Informal es el que hace equilibrio. Informal es el empresario que no paga sus impuestos, en fin. Informal es todo el mundo. No, lo que creo que es importante es diferenciar entre aquellos que se generan sus propias maneras de ganarse la vida. Alrededor del 60-70% o más de lo que llaman informales no son empleados o no son trabajadores con un trabajo fijo, estable, a quienes se les quita beneficios. Es un número importante, pero no es la mayoría. A los que se denominan informales son aquellos que se generan su propia chamba, él o la familia, 3 o 4 amigos, muchas veces rayando en la autoexplotación. Lo que tenemos que hacer es mejorar la calidad de puestos de trabajo autogenerados y las tecnologías de información, la capacidad de entrenar a gente, los recursos del Estado, el financiamiento, no digo el Estado, del gobierno mediante impuestos, pueden ayudar a levantar la calidad y hacer que esos puestos de trabajo autogenerados tengan el mínimo de beneficios. Dicho sea de paso, esto no es un problema en el Perú solamente, es un problema de todo el mundo. El porcentaje de puestos de trabajo autogenerados, es decir, que yo mismo me creo mi chamba, ya sea haciendo un trabajo de destajo, o siendo un carpintero, o siendo un diseñador, o haciendo trabajo periodístico, lo que quiera, o teniendo el buen librero, que es algo que usted mismo ha hecho. Si se le da todas las posibilidades y todo el apoyo posible, eso es lo que cuenta. Y ahí el gobierno lo que puede hacer es crear las instancias de tal manera que se incentive a estas personas que generan sus puestos de trabajo a tener provisiones de ahorro para su futuro, ya sea con pensiones u otros mecanismos, de tal manera que no sean dependientes. Pero esa idea de que todos tenemos que tener una chamba que genera otro, un puesto de trabajo es una empresa que genera y yo aplico. Eso en el Perú no es el caso.
vi la estadística, durante los primeros 10 años de este siglo, más del 30% de los puestos de trabajo en Inglaterra fueron puestos de trabajo autogenerados. O sea que hay que dejar la informalidad y estas cosas y pensar en maneras de ganarse la vida, que es lo que menciona en el libro también. Y también menciona dejar la idea de creer que estamos haciendo lo mismo que en el siglo XIX de exportar materias primas y abocarnos finalmente a una manera que sea mucho más eficiente, ¿no? Mire, las materias primas hay que seguirlas exportando, eso no queda la menor duda. Pero una cosa que no hemos hecho en el Perú es emplear las rentas que nos genera la exportación de materias primas para apoyar una transformación productiva y de servicios que nos permita, entre otras cosas, utilizar toda esa maravillosa biodiversidad que tenemos. Es decir, la posibilidad de utilizar los productos de la biodiversidad en la Amazonía o en nuestra sierra es extraordinaria. Vea usted lo que significa en los últimos 30 años el éxito de la quinoa, por ejemplo, que dicho sea de paso tiene su lado negro, ¿no? Porque ¿qué pasaba? Antes la quinoa se comía y se cultivaba. Mucha gente en la zona de la costa, de la quinoa era un alimento para los de la sierra, para los serranos, se decía. Cuando se vio las propiedades nutritivas y todo eso, la quinoa empezó a ser un alimento muy, muy cotizado. Se hicieron experimentos, la quinoa ya no solo se cultiva a más de 2.500, 3.000 metros de altura, sino también a 1.500 en algunas partes de la costa. Pero pasó algo realmente muy complicado. Las familias que producían quinoa y consumían quinoa, al ver el aumento de precio, decidieron vender la quinoa. Y están vendiendo quinoa al exterior y todo, pero han dejado de consumirla. Y en vez de consumir un alimento nutritivo, están consumiendo calorías vacías mediante fideos, arroz u otras cosas, y su nivel nutricional ha bajado. Entonces, le doy este ejemplo para mostrar cómo hay que tener una visión integral. Es decir, hemos debido promocionar la venta en el exterior de la quinoa al mismo tiempo que conservamos la posibilidad de consumirla por las familias productoras y no sustituirla. Y eso también habla de una visión que puede resultar un tanto contradictoria, ¿no? Alabamos muchísimo la gastronomía peruana, pero no cuidamos a nuestros productores. Mire, felizmente algunos de los grandes chefs y cocineros peruanos lo están haciendo, ¿no? Pero en general no hay una política de cuidar al pequeño agricultor. Eso es un trabajo muy complicado, muy difícil. Durante el gobierno de transición de emergencia lo examinamos, lo vimos. Fernando Tenorio, el ministro de Agricultura, tiene una visión muy clara sobre eso, pero se requerían 5 o 10 años de gobierno para poder diseñar, poner en práctica una serie de programas de apoyo, en primer lugar, con extensión agrícola. Segundo, con extensión nutricional, enseñar a generar. Tercero, con provisión de insumos. Cuarto, con manejo de mercados y garantías de producción para evitar la sobreproducción y la subproducción. Todo eso. Hay maneras de hacerlo, pero desgraciadamente tenemos una clase gobernante que, disculpe la palabra, no tiene la menor idea. Son de un grado de ignorancia preocupante sobre lo que podría hacerse en este caso específico, así como en muchos otros. Hemos hablado de la informalidad, hemos hablado de las relaciones con China, hemos hablado de la agricultura, hemos hablado de la biodiversidad, hemos hablado de los ecosistemas, hemos hablado de la inserción internacional del Perú, y lo que necesitamos es personas que tengan una idea un poco más clara sobre ese conjunto. Y ahí vuelvo a su pregunta. Un país como el Perú tiene la posibilidad para colarse en el medio de las rendijas que dejan estas grandes potencias y realmente mejorar la calidad de vida de los peruanos y peruanas de una manera extraordinaria. ¿Qué hacer en medio de la incertidumbre, presidente? Bueno, lo primero es lo último que digo en este libro. Uno de los problemas centrales que tenemos los peruanos
es el problema de confianza, como mencioné anteriormente. Y ya he mencionado algunas de las formas en las cuales podemos generar confianzas en otro, pero hay un prerequisito. Usted no puede confiar en nadie más si primero no confía en sí mismo. Yo creo que uno de los temas centrales que tenemos en nuestro país es la falta de confianza en nosotros mismos, individualmente. No nos creemos, no nos sentimos capaces. Entonces, ¿qué es lo que hacen muchas personas? Y le pido a usted que piense en algunas personas en este momento. Tratan de tener signos exteriores, estatuas, diplomas, todo eso, para crear una fachada que les permita creer que ellos valen algo. ¿Por qué? Porque no tienen confianza en sí mismos. No saben lo que valen, no saben lo que son. Entonces, desde la primera infancia, y lo que mencionaba usted sobre educación, al igual que lo hacemos para la posverdad y poder ver los datos, tenemos que empezar a hacer que los jóvenes peruanos y peruanas aprendan a tener confianza en sí mismos. Usted menciona el tema de la confianza. ¿Cómo hacer que un pueblo tan golpeado pueda recuperar la confianza? O un pueblo que le ha dado su confianza a determinado grupo de gobernantes que hoy están en la cárcel, por ejemplo. Mire, yo creo que es un problema de elegir mejores líderes y ahí hay un problema tanto de oferta por un lado como de demanda por otro, ¿no? Empecemos por el problema de oferta. Ahora tenemos 36 partidos políticos o no sé cuántos más, y de esos habrá pues una docena como máximo que tienen líderes que aspiran a la presidencia con cierta posibilidad de hacer las cosas razonablemente bien. Lo importante es que si van a estar estos 12 creyendo que pueden hacerlo bien, no vamos a ir a ningún lado. Tenemos que empezar a juntarnos y creo que una muestra de madurez política y de liderazgo político es en aquellas personas que creen que pueden ejercer, y dicho sea de paso, me gustaría conversar con algunos para que aquí vuelvo a una de las maneras centrales de crear confianza, mediante el ejemplo. Usted, yo, cualquier persona, usted, querido televidente, trata de imitar, acercarse a las cualidades de aquellas personas que considera digna de confianza, digna de imitar. El ejemplo que uno puede poner es absolutamente fundamental en términos de empezar a crear confianza. Esto va ampliando el círculo de confianza cuando ve que alguien tiene el ejemplo correcto y otros lo imitan y otros y otros y otros y otros. Y esto no es nuevo. A lo largo de toda la historia, todos los seres humanos hemos tratado de parecernos, imitar, hacer algo similar a aquellas personas que nos parecen dignas de ser imitadas. Y yo creo que dignas de ser respetadas en primer lugar. Y yo creo que tenemos que buscar líderes políticos con esas capacidades, Marco. Entonces, la confianza es imitación. Hay algo que debes imitar, darle like, comentar, suscribirte a este canal y agradecerle una vez más a Francisco Sagasti, expresidente de la República, que nos ha acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, y si quieren tratar de empezar a entender lo que nos pasa, aquí van a encontrar una que otra pista. Muchas gracias por la invitación. Y con nosotros será hasta la próxima semana a la misma hora por el mismo canal. He prometido que este año ya no voy a decir lamentablemente con el mismo conductor, así que lo dejo a su imaginación. Chau, chau.